pedirle al Señor que nos hable en esta mañana, que nos dé dirección, que como decíamos en un principio, su palabra sane aquellas cosas que están enfermas en nuestro interior. La palabra es espíritu, dice el Señor, y esa es poderosa para sanar lo que en nuestro interior esté enfermo. Amén. Pídale mucho al Señor Jesucristo que le hable, que esta palabra que hoy tiene para su vida sea sembrada en su mente y en su corazón. Padre bendito, te damos gracias, Rey de la Gloria, por permitirnos, Señor Jesucristo, vivir un día más, porque has abierto, mi dulce Señor Jesús, las puertas de tu iglesia, de tu casa, Padre mío, para estar aquí cerca de ti, Señor. Te damos gracias por toda la tribulación y las luchas, Señor Jesucristo, que tuvimos en esta semana, en las cuales por estar aquí sabemos, Dios Padre, que somos vencedores, porque tú no conoces la derrota, mi amado Señor Jesucristo, y en todo nos has fortalecido y nos has hecho vencedores, nos has hecho victoriosos, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, bendito Dios, por lo que has preparado para toda tu iglesia, amado Rey Jesucristo, alrededor de este mundo. Por cada ministro te pedimos que sea tu santo y precioso Espíritu, Dios eterno, el que llene, el que guíe, mi amado Señor Jesús, el que hable, el que haga la obra. Padre bendito, yo me pongo en tus manos. Yo declaro que Guillermo de la Garza Ambril no vive más, Señor Jesucristo, sino tú, mi Dios, mi Rey, Jesús de Nazaret, vives y reinas en mi interior y en mi exterior, Padre mío, espiritual, mi cuerpo. Yo los cubro con tu sangre preciosa, Padre mío, y anulo, cancelo y desecho toda inmundicia, toda maldad, todo aquello, Señor, que por causa de mi vagar en el mundo se haya añadido, no permanece en el nombre de Jesucristo, Padre. Yo declaro, Señor, que tu sangre preciosa cubre este lugar. Cae, Señor, sobre estos amados hijos tuyos, sobre toda tu iglesia, sobre todos los santos, Padre. Tu sangre preciosa nos cubra desde la cabeza hasta la planta de los pies, impidiendo, Señor, que el espíritu de muerte se apacente, Señor Jesucristo. Declaramos que todo espíritu de muerte pasa de largo por la unción de tu sangre en tu casa, Señor, en cada congregación y en cada uno de tus hijos, amado Señor. Yo confieso que todo espíritu de enfermedad espiritual y física no tiene parte ni lugar en este sitio, Señor Jesús, sino que todo es sano y todo es santo, Padre mío, porque tú lo has hecho sano, porque tú lo has hecho santo, mi amado Redentor. Tus santos ángeles limpien y guarden este lugar, Señor. Mandamos, Señor Jesucristo, a que si algún espíritu inmundo se ha levantado en esta hora por el poder de los ejércitos celestiales, Señor, se ha llevado lejos a lugares áridos y secos, encadenados, atados, Señor, sean arrastrados muy lejos de este lugar, Padre bendito, donde no puedan volver, Señor Jesucristo, a estorbar, a robar, a matar, ni a destruir la santidad en la cual tú nos edificas, mi amado Señor Jesús. En tu santo nombre, Señor, permanezca esta cobertura de ángeles. Tu Espíritu Santo se mueva con poder y gloria, Padre mío, abriendo la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos en este lugar y alrededor del mundo. Gracias te damos, Padre bendito, pidiéndote que nos abras el entendimiento, Señor, porque tus pensamientos y tus caminos son más altos, son mayores que los nuestros, Padre mío. Por eso te pedimos en esta hora, Señor Jesucristo, ábrenos el entendimiento a tu palabra. Concédenos, Dios, la sabiduría para entender tu voluntad, amado Rey, y el amor para ponerla por obra, Señor Jesucristo, porque, Señor, sin obras la fe está muerta, y tú no eres Dios de muertos, sino Dios de vivos, Padre. Por eso declaramos que nuestra fe está viva, Señor Jesucristo, nuestras obras, las cuales encomendamos en tu mano poderosa, Padre bendito, para que sean edificadas, para que sean corregidas, Señor mi Dios, para que sean guiadas cual sea tu gloriosa voluntad, Padre.
Gracias te damos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe y el sacrificio perfecto. La luz y la entrada al lugar santísimo. La fe y el sacrificio perfecto. La fe y el sacrificio perfecto. ¿Cuál es el sacrificio perfecto? Son luz y son entrada al lugar santísimo. Miren, lamentablemente hay mucha gente en este camino que no ha entendido lo que realmente está por pasar, lo que sucederá verdaderamente cuando Dios haya concluido todas sus obras, cuando Dios sea conocido por toda la humanidad y venga a repartir los galardones. Mucha gente piensa que por haber recibido a Jesucristo en su corazón y por haber sido cristiano toda su vida, pues podrá o tendrá acceso hacia el lugar santísimo, hacia la presencia bendita de Dios. Y en esta mañana quiere el Señor Jesucristo que entendamos que no es así, que no todos tendrán la oportunidad de estar delante de Él, de verlo cara a cara, que lamentablemente mucha gente solamente estará delante de su presencia, que solamente seguirá viendo la luz como los ángeles antes de que Él se manifestara. Solamente vean una luz, por eso testifica la palabra que fue visto de los ángeles, que quiere decir que ellos no lo habían visto, no lo conocían. No conocían su manifestación, su carne, su cuerpo. Lamentablemente mucha gente así vivirá, así pasará en sus vidas. ¿Por qué razón? Porque no han entendido verdaderamente la palabra de Dios. Porque el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Qué nos va a entender el Señor Jesucristo? Que no podemos adivinar lo que necesitamos de su Espíritu Santo para entender la voluntad de Dios, para que nuestro entendimiento sea abierto a esa voluntad. Romanos, por favor, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 20, por favor. Amén. Romanos 3, del 9 al 20. Mire cómo el apóstol Pablo, también que conoció las maravillas, lleno del Espíritu Santo, no excusa a aquellos, no hace acepción de aquellos que Dios ha llamado, que Dios ha santificado. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, pero dice el apóstol Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que por medio de la ley conocemos el pecado. Y también es pecado creer
que podemos entender a Dios, que tenemos la capacidad humana para poder entablar una relación, una comunicación con Dios. Dios nos ha creado poco menos que a sus criaturas, a las criaturas celestiales. Y si los ángeles no tienen la capacidad de comprender a Dios, pues cuánto menos nosotros que somos los últimos. No tenemos esa capacidad y Dios lo sabe. Y Dios lo entendió perfectamente. Por eso es que el Señor ha decidido, tomó la decisión de compartirnos de su Espíritu Santo. Dice el Señor, no entiendes lo que te estoy hablando. Tomé hombres para hacerte entender como hombre, pero ni aún así has entendido mi voluntad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a dar de mi Espíritu Santo, el cual conoce lo que está oculto en mí. Él te lo hará saber. Y el Espíritu Santo que Dios nos ha concedido mediante el bautismo, y lo hablamos la vez pasada, no hay otra manera en que podamos recibir el Espíritu Santo de Dios, sino solamente mediante el bautismo. Y también hay iglesias, o dentro de la iglesia de Dios, se mueve también la mentira que hay gente que se bautiza y no recibe el Espíritu Santo, lo cual también es un engaño. Que acuérdense, lo que vimos, Hechos 2:38, dice: arrepiéntase, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo de Dios. No hay manera que uno que se haya bautizado no tenga el Espíritu, simplemente que la falta de fe no permite creer que el Espíritu Santo esté en mí. Y si yo no creo que el Espíritu de Dios esté en mí, pues menos lo voy a hablar con Él. Si no hablo con Él, pues ¿cómo entenderé las cosas de Dios? Por eso es que nosotros, por el Espíritu Santo de Dios, le pedimos sabiduría para entender su voluntad, y amor para poderla poner por obra. Amén. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros no somos más que los que están fuera de Cristo. Nadie es más ante Dios, porque Dios es el que galardona. Pero el hombre no puede hacer más a nadie, ni aún a sí mismo, justificarse, o ¿cómo se llama? O premiarse por sí mismo. Porque eso es lo que a Dios corresponde. Y dice el apóstol Pablo: no hay justo ni aún uno. Ni aún uno, dice el apóstol Pablo. Y en ese ni aún uno se estaba incluyendo el apóstol Pablo. Sí. Porque más adelante el apóstol dice: miserable de mí, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Porque el pecado mora en mí. Pero a veces cuando nosotros meditamos en esta palabra, vienen muchas preguntas a nuestra vida. ¿Por qué somos amados por Dios? ¿Por qué si no hay uno justo, Dios nos ha amado? ¿Por qué si no existe uno solo que haga la completa y perfecta voluntad de Dios, somos llamados por Dios a servir? ¿Sí? Si no hay fidelidad en el corazón del hombre, ¿qué es lo que mira Dios? ¿Qué es lo que Dios ve en las personas que los llama? ¿Por qué es que el deseo de Dios es que nadie se pierda? Si verdaderamente lo vemos hoy día, nadie quiere nada con Dios. La gente aún en la congregación, los santos de Dios, aún hoy en día, y lo dice el apóstol Pablo, no somos nosotros mejores que ellos. Seguimos buscando respuestas fuera de Dios.
Viene el problema y lo primero en que nos preocupamos es: ¿qué voy a hacer? En lugar de ir a los pies de nuestro Padre Celestial y decir: Señor, ¿y ahora qué? Me quedé sin trabajo, híjole, al periódico. Me quedé sin dinero, a pedir prestado. Me quedé sin pareja, a buscar el otro. Pero no le preguntamos al Señor por qué suceden las cosas. ¿Cuál es el propósito de Dios para que estas cosas acontezcan en mi vida? Siempre estamos dejando a Dios como la última alternativa. Cuando ya estamos ahogados, asfixiados, entonces sí, ya no nos queda otra salida, ya no encontramos otra salida, entonces sí vamos al Señor. Pero Dios conoce esa actitud humana. Entonces, ¿qué le inspira? ¿Qué mueve a Jesucristo, Dios, a llamarnos? Si lo vemos de una manera humana, y cuántas veces no lo hemos juzgado así, gente que rechaza al Señor dice: yo ya no le voy a hablar, yo ya le hablé, ay, si quiere que venga, total, el que se va a condenar es Él. Pero ¿por qué Dios no? ¿Por qué Dios siempre tiene misericordia en decir: bueno, aquella vez me rechazaste, pero hoy me estás hablando, ahí voy? ¿Qué mueve al Señor Jesucristo para tener esa actitud? ¿Qué piensa Dios? A veces nos preocupamos, o no sé si a usted le ha pasado, pero a veces muchas veces nos desgastamos tratando de entender el amor de Dios por la humanidad. A veces a nosotros nos hieren, endurecemos el corazón, nos llenamos de resentimiento, de odio, y nos separamos de las personas. Y muchas veces vienen incluso con la humildad de pedirnos perdón. Y sí, te perdono, pero mira, ¿sabes qué? Ya déjalo tú por allá y yo por acá. Eso no es perdonar. Perdonar es borrar la ofensa. Olvidar la ofensa. Es decir en mi corazón: no me hiciste nada. No recordarlo. Borrarlo de mi memoria. Por eso dice el Señor: ya nunca más me acordaré de tus pecados. Qué gran bendición nos ha concedido Dios Padre. Primeramente nos atrae a Él como hijos. Nos concede el don de su Espíritu Santo. Dice: te voy a utilizar para mi gloria. Y como galardón, como decimos, la cereza del pastel: no me voy a acordar de tus pecados. Y el Dios que dijo estas palabras, se hizo carne. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros fuésemos semejantes a Él. Quiere decir que Dios espera que nosotros también olvidemos las ofensas, como nos lo enseñó en la oración: perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos comprometemos. Dice el Señor: y si tú no perdonas al que te ofende, entonces tampoco yo te perdono. Es tremendo el querer entender el amor de Dios. No tenemos la capacidad humana para entender. ¿Por qué nos desgastamos tratando de entender el amor de Dios por la humanidad? Muchas veces nos confundimos con preguntas sin respuesta, aparentemente. Aparentemente seguimos con la duda, con la misma duda, pero Dios, en su tiempo y en su momento, nos alimenta. ¿Por qué razón? Porque quiere Dios que entendamos su pensamiento, pero Satanás es sutil. Viene y nos susurra al oído preguntas que por nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra naturaleza humana no podemos responder.
Él lo sabe porque la primera criatura de Dios es Él. Si alguien conoce a Dios, ese es Satanás. Por eso muchas veces viene y nos atormenta y nos confunde con preguntas que aparentemente no tienen respuesta. Con preguntas como ¿cómo me amó Dios sin existir aún? Todavía yo no existía y Él ya había ido a la cruz por mí. ¿Cómo es que Él me amó en su pensamiento? ¿Por qué murió por mí si sabía que yo no iba a corresponder del mismo modo? ¿Cuánta gente no se aleja del camino de Cristo porque siente que no está pagándole a Dios? Yo quiero preguntarle una cosa, ¿cuándo le ha cobrado algo el Señor? Jamás. Los que se preocupan por pagarle somos nosotros, porque el Señor jamás nos ha dicho, oye, me debes. Me debes la vida, me debes el trabajo, me debes tus hijos, tu marido, el aliento, nunca. Yo no conozco a alguien que haya dicho, yo escuché una voz que el Señor me dijo, oye, me debes tanto. Porque nuestro Padre ha creado las cosas para concedérnoslas. A Dios gracias porque lamentablemente hay gente adversa en el mundo, pero Dios nos enseñó a través de nuestra mamá, lo que le des a tu hermano, olvídate. Somos una familia instruida en que lo que vas a dar lo vas a dar y se acabó. Jamás nos hemos cobrado un peso. Y mire que no nos hemos prestado un peso o no hemos dado 100 pesos. Han sido miles. Y hay familias que se están cobrando. Acuérdate que te presté 100 pesos. Maridos. Un matrimonio que está cobrándole a la mujer. O viceversa, mujeres que te presté. A Dios gracias. Le repito, porque Dios nos enseñó a través de nuestra mamá a no cobrarnos. A dar, que es una cualidad de Dios. A lo mejor en ese tiempo, cuando ella nos lo enseñó, ni siquiera se había dado cuenta. Pero ahora se da cuenta que esa actitud procede de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Padre ha creado para dar. Para dar y solamente para dar. Por eso es que no podemos pagarle. Porque en primera no nos está cobrando absolutamente nada y en segunda Él lo creó, Él lo hizo para eso mismo, para dárnoslo, ¿sí? Y Dios sabía de antemano que no nos íbamos a preocupar por pagarle. Pero a veces este tipo de preguntas nos atormentan. ¿O por qué la humanidad después de Él no es como Él? ¿Por qué si Él hizo un sacrificio que iba a cambiar, no lo vemos manifestado? No vemos un mundo mejor, sino peor. ¿Por qué si Jesucristo, si la palabra dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar el mundo, ¿por qué el mundo está peor? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? ¿Por qué usted se acerca a predicarle a una persona de Cristo y lo primero que obtiene de la persona es el rechazo? No, tú lo tuyo y yo lo mío. Ah, sí, pero luego. Poca gente verdaderamente nos escucha cuando le hablamos del Señor. El mundo, la gente que es parte del mundo no quiere nada con Dios. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo dice, no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo? Son muchas preguntas, ¿sí? Otra pregunta muy difícil de entender es por qué Dios ama a los pecadores
si aborrece el pecado? Los seres humanos, por naturaleza, somos pecadores. Es decir, no podemos separarnos del pecado. ¿Pero por qué Dios nos ama? Si Él aborrece el pecado, ¿cómo es que me ama a mí? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué está pasando? Quizá podríamos preguntarnos, ¿qué pasa en el corazón de Jesucristo? Entonces, si yo soy obra de sus manos y soy pecador, entonces ¿hay algo de maldad en el corazón de Dios? Entonces, si hay mal en el universo, ¿es porque nació de Dios? Satanás, el padre de mentira, es obra de Dios. Entonces, ¿Dios planeó verdaderamente que hubiera bien y mal? ¿Sabía Dios que Satanás se iba a rebelar? Por supuesto que lo sabía. Entonces, ¿por qué le da vida? Y podemos decir entonces, Señor, es tu culpa porque tú dejaste que Satanás nos engañara. Pero a semejanza de Satanás tenemos la oportunidad de elegir si vamos a seguir lo bueno o vamos a seguir lo malo. Hay muchas preguntas, muchísimas preguntas que nos pueden atormentar, que aparentemente están sin respuesta en nuestro corazón y nos pueden desviar. Se lo decía, ¿cómo se llama? Cuando estábamos estudiando, hubo un hermano, lo recuerdo, que la persona que Dios estaba ocupando para enseñar me dijo: hermano, haga la oración para terminar. Y esta persona dice: no, es que yo no sé, yo no puedo. Hermano, como usted pueda, lo que salga de su corazón. Ya no recuerdo qué oró, pero fue la última vez que vi a ese hermano, porque él se sentía indigno, porque él sentía que Dios era demasiado para su vida y no le dio a Dios la oportunidad de edificarlo. Por eso es que también es sutil el enemigo al venir a confundir nuestra vida con preguntas tremendas, con preguntas que no podemos responder, pero que tampoco nos acercamos a Dios para tener respuesta de ellas. Nos apartamos, a veces nos desanimamos, a veces nos confundimos y dejamos el camino de Dios. O nos enfriamos. Como no lo entendía, bueno, yo me voy a reunir pues porque quiero ser salvo, pero no me interesa entender la palabra de Dios, porque no puedo. Porque nos autovelamos y nos autoengañamos diciendo que no podemos. ¿Sí? Miren, analicemos superficialmente algunos de los hombres amados, algunos de los hombres que Dios amó y llamó para su gloria. Noé. Testifica la palabra que a Noé le gustaba el alcohol. Noé era un borracho, lo podemos decir así. Tomaba, y sin embargo, dice la palabra que halló gracia delante de Dios. ¿Sí? Jefté fue desechado por el pueblo. ¿Por qué razón? Porque era un rebelde. Pero algo vio Dios en el corazón de Jefté que dijo: me sirve, lo quiero. David y Salomón, ¿qué decimos de David y de Salomón? Muchas veces ocupamos a estos hombres de Dios para justificar nuestra maldad, pero no vemos lo que verdaderamente Dios quiere que veamos. Pues Salomón dice en la palabra que tuvo como 1000 mujeres, que yo no me aviente 3.
Pero ¿sabes a dónde lo llevaron esas 1000 mujeres? A romper el trono de Dios. ¿Por qué? Porque Salomón fue engañado por el amor de esas mujeres y levantó altar a los dioses de ellas. ¿Y qué decir de David? Se puso a hacer hijos a lo bárbaro y a ninguno. De ninguno de sus hijos podemos decir que dio buen testimonio. A ninguno instruyó. Porque como rey tenía otros trabajos, pero no les dedicó. Un mal padre. Mujeriegos. ¿Sí? Pedro, el apóstol Pedro, siempre orgulloso, ambicioso. El Señor lo reprendía, el Señor le bajaba los ánimos, exhortándolo. Cuando Pedro se quería sentir más que los demás, el Señor se encargaba de bajarlo, de tranquilizarlo. Juan, el apóstol Juan y su hermano, que querían estar a la diestra y a la siniestra de Dios, a la izquierda y a la derecha, ambición, codicia. Porque no decían, Señor, siéntanos alrededor de ti. No, yo quiero estar a la diestra y mi hermano a otro lado. Son actitudes, ¿sí? Son sentimientos, cuestiones que no deberían de haber agradado a Dios, porque ciertamente nuestro Señor es humilde. ¿Qué decimos de Pablo? Si nos ponemos a juzgar al apóstol Pablo, un perfecto legalista que aplicaba la ley, el castigo cualquiera que fuera, un hombre sin misericordia, un asesino sin misericordia, ¿sí? El profeta Elías que fue arrebatado por Dios, tuvo miedo, vio el poder de Dios contra Jezabel, y porque Jezabel lo amenaza, se va y se esconde. Acababa de ver el poder de Dios Elías, y se va y se esconde. Entonces, humanamente, juzgando, podemos decir, ¿qué vio Dios en estos hombres? No eran dignos de ser amados y llamados por Dios, ¿sí? Y a la verdad todavía nosotros también así nos sentimos muchas veces. Muchas de las veces el Señor Jesucristo nos llama a hacer algo y no nos sentimos dignos. Ay, no, es que ayer iba yo en la combi y le menté a la mamá al chofer porque la verdad iba muy lento. Y hoy el Señor me está poniendo, me está mandando a imponer mis manos. No, es que yo me siento mal porque le menté a la mamá a aquel. Es que esta semana estuve desatado, no oré. Nos indignamos a nosotros mismos. Porque a decir verdad, todos, de un modo o de otro, le hemos fallado a Dios. Y continuamente estamos fallándole a Dios. Que dice su palabra, no hay justo, ni siquiera uno. Es impresionante, pero es la verdad. Miles de millones. Se calcula que en este tiempo hay 7 millones de personas en el mundo. Y de 7 millones de personas no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué ve Dios en los corazones? ¿Cuál será la recompensa según las obras de cada uno? ¿Por qué Dios me ha mandado a servir si sabe que tengo un corazón infiel? Un corazón que al paso del tiempo estará hoy contento y mañana no. El Señor dijo, sé frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Pero la verdad también nos entibiamos.
A veces nos sentimos muy llenos de la presencia de Dios. A veces nos sentimos muy inspirados, muy tocados por el Espíritu Santo, y a veces que nos sentimos muy lejos, pero el Espíritu está ahí. Es inmutable, no se mueve. Porque el Señor dijo, ahí estarás, ahí se va a quedar. Nada va a cambiar. Nos ha concedido de su Espíritu para la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve en los corazones? San Mateo, por favor, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 22, por favor. ¿Qué son aquellas cosas que nosotros no podemos ver, pero Dios se las ve en el corazón? Amén. San Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en el arca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Sántese por favor al 9:9, San Mateo 9:9. El llamado de otro discípulo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y cuál fue la reacción de Mateo? Se levantó y le siguió. Lo que Dios ve en un corazón es la obediencia a su palabra. Quizá nosotros en el llamamiento del Señor Jesucristo no nos habíamos puesto a analizarnos a nosotros mismos y decir qué tan obediente soy. Pero ahora en Cristo nos damos cuenta que en nuestra vida secular, cuando vivimos separados de Dios, las personas a nuestro alrededor nos daban una orden y lo obedecíamos. Dios ve la obediencia en nuestro corazón. Dice: este lo mandan, va y hace. Este le dice y sin reproche, va y hace las cosas. Este corazón me sirve, me agrada. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Primeramente sana ese corazón, lo limpia de lo que está sin Él. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos. Vemos a través de estos pasajes de la Biblia que lo primero que hicieron fue dejar lo que estaban haciendo. Eso es tremendo. Por ahí yo recuerdo que alguien decía que el apóstol Pablo es la conversión más rápida que había en Cristo. Pues aquí la Biblia dice que los apóstoles dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Cristo. Yo no sé si eso es una conversión más lenta. La palabra dice que Dios les habló y ya no volvieron. Ya no regresaron, lo empezaron a seguir desde el momento en que les dijo: vengan a mí. Es impresionante el poder de la palabra de Dios. El Señor tocó sus corazones y sus mentes con el simple hecho de decir: vengan a mí. O con llamarlo, como dice al libro de Mateo, a Mateo. Mire si este hombre, hablando específicamente de este caso de Mateo, es digno de alabar al Señor Jesucristo.
¿Por qué razón? Porque este hombre dice que se sentaba al banco de los tributos. Es decir, este hombre, a lo mejor ya estando en los tributos, se robaba. O tenía un buen sueldo. Pero es impresionante ver que Dios le dice, sígueme. Se levantó y le siguió, ya no volvió al banco de los tributos. Es más, ni le importó. No, espérame, ¿sabes qué? Recojo el dinero, voy y lo dejo y le entrego cuentas al que me sentó y después te sigo. No, la palabra dice que se levantó y lo siguió. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Si la gente al ver el dinero se abalanzó y después le pidieron cuentas a este hombre y no las dio, pero él se levantó y siguió al Señor Jesucristo. Eso es lo que mira Dios en el corazón. Un corazón dispuesto a obedecer. Un corazón sin poner reservas ni condiciones. Y mire, estos son los que Dios llamó. Ahora miren los que quisieron seguirle. San Lucas capítulo 9, por favor. Cuando el Señor nos llama, inmediatamente venimos a Él. Pero no hay poder humano que pueda hacer. Es decir, no hay una persona que busque a Dios, que quiera a Dios. San Lucas capítulo 9, versículo 57, por favor. Amén. Miren lo que dice la palabra. San Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si este hombre le hubiera importado poco lo que Dios había dicho, lo hubiera seguido. El Señor le estaba diciendo, sígueme, pero no sabemos a dónde vamos a ir, si vamos a dormir en la calle, o alguien nos va a abrir la puerta. Ay, no, eso de que no tener un lugar fijo a mí no me gusta. ¿Sí? Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya en tierra a mi padre. Condicionando al Señor. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si el Señor nos llama, ninguna excusa es aceptable para Dios. Ninguna excusa, ningún motivo es suficiente para el Señor. Y eso es lo que nuestro Dios y Padre vio en nuestro corazón, la disponibilidad, que tiene que madurarla, que tiene que pulirla, sí. Pero Dios ha visto en nuestros corazones que estamos dispuestos a creerle y a seguirle. Dice el Señor, yo veo en este corazón materia prima verdadera, suficiente para hacer un corazón agradable a mí. Pero no lo puede tomar. Dios necesita que nosotros entendamos que lo necesitamos y que Él puede cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, de hacer las cosas. Y una vez que le hemos permitido a nuestro amado Dios y Padre trabajar en nuestro corazón, entonces sí vamos a empezar a ver frutos del poder de Dios en nuestra vida. Entonces sí vamos a vernos utilizados por Dios mediante el Espíritu Santo, cuando hayamos madurado, cuando hayamos entendido cómo es
que trabaja el Espíritu Santo, que obra, que habla. ¿Sí? Lo que Dios ve y le agrada de cada corazón es la fe y la obediencia que procede de la fe. El Señor le dijo al apóstol Pedro: ven y te haré pescador de hombres. ¿Qué movió a Pedro? La fe. Pedro que creyó que Jesucristo lo iba a hacer pescador de hombres. Había fe en el corazón de Pedro sin que Pedro lo supiera. Pero sí lo había visto Dios. No es la fidelidad lo que inspira a Dios a llamarnos, porque sabe que nos vamos a equivocar. Que como el apóstol Pedro lo vamos a negar, porque lo hemos negado. Lo que Dios ve en nuestro corazón es fe. Y a través de esa fe Dios empieza a producir obediencia. ¿Sí? La fe y la obediencia es lo que agrada a Dios nuestro Padre. Es lo que Dios ve en cada corazón y lo que Dios está puliendo, es decir, haciendo crecer en nuestro corazón. La fe y la obediencia. Muchas veces somos rebeldes al Señor Jesucristo porque nos llama y no vamos. Pero ¿qué nos queda esa espinita, ese dolor de decir, no, pues es que sí? No, hermano, de lo que te perdiste por no haber venido, esto se puso tremendo. Ay, no me digas. Pero ¿qué hizo el Señor? Ya trabajó. Para la próxima vez si te lo pierdes. Está trabajando el Señor Jesucristo en tu obediencia. A través de nuestra desobediencia Dios trabaja haciéndonos obedientes. A través de nuestra incredulidad Dios trabaja haciéndonos creyentes. Es decir, en lo opuesto, Dios nos edifica, nos madura, nos hace crecer en la incredulidad y en la rebeldía, en la desobediencia, perdón. Porque Él trabaja de esa manera. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice el apóstol Pablo que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que primeramente crea que hay un Dios. Hay mucha gente que dice, ay Dios, ayúdame con esta deuda. Y lo primero que van y hacen, a pedir prestado, en drogarse. Entonces no creyeron que Dios era poderoso. La Iglesia Popular en sus rezos dice, creo en un Padre Dios todopoderoso. Y si es todopoderoso, ¿por qué generan intercesores? Ay, que el San Judas Tadeo de las intercesiones difíciles, de las cuestiones difíciles. Entonces no es todopoderoso tu Dios. Porque si fuera todopoderoso, no existiría el Judas Tadeo. Hasta quienes hemos recibido la luz de Jesucristo, sabemos que el Judas Tadeo no es más que un engaño, y que Dios, nuestro Dios, sí es verdaderamente todopoderoso. Y que hemos encomendado causas difíciles al Señor y que Dios nos ha respondido en tiempo y forma. Que no nos ha respondido cuando nosotros queremos, porque sabe Dios lo que tiene que hacer. Pero que nos sentíamos ahogados y el Señor nos libró, por supuesto que sí. Entonces, la Iglesia Popular solamente vive del engaño y la mentira, que no procede de parte de Dios. Porque aparentemente se están acercando a un Dios todopoderoso, pero no es cierto. Y eso desagrada al Señor, porque dice
que aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Amén. Y no suficiente, con eso Dios nos galardona. Porque has creído en mí, dice el Señor. Porque esperaste en mí, yo te voy a premiar. Suficiente tenemos ya con entregarle la carga. Pero todavía el Señor dice, porque has creído en mí, voy a librarte de tu problema y aún más te voy a dar. Porque me has honrado desde tu corazón, creyendo que yo tengo el poder y la capacidad para hacer las cosas. Amén. Lo primero que Dios ve en el corazón de una persona es la fe. A través de esa fe el Señor empieza a pulir la obediencia de las personas. Y luego viene el galardón. Por eso es que nuestra enseñanza se llama la fe y el sacrificio perfecto, los cuales son la luz y la entrada al lugar santísimo. Es necesario que entendamos esto. Porque si yo no tengo fe no voy a agradar a Dios. Y si no le agrada a Dios, pues se va a separar de mí. ¿Y cómo voy a obedecer? A entender su voluntad para hacerla. Y el galardón glorioso que Dios tiene para mi vida, eso es donde debo de fijar mi mirada. En ese galardón que Dios ha preparado para mí. Que como decíamos en un principio, mucha gente piensa que todos van a ver a Dios. Dice la palabra que todo ojo lo verá. ¿Sí? Pero no todos van a estar delante de su presencia. Y eso es algo que tenemos que reflexionar. ¿Sí? ¿Cuál será el premio de mi fe y de mi obediencia en Cristo Jesús? Si ya Dios me llamó, qué bendición. Porque ya vio la obediencia en mi corazón. Y va a empezar a producir. Ya vio la fe en mi corazón y va a empezar a producir obediencia. Una vez que yo haya aprendido a obedecer a Dios, entonces Dios me va a poner a trabajar. Mucha gente quiere trabajar sin conocer la voluntad de Dios. Pensamos que porque Dios ya nos ha concedido de su Espíritu Santo, ya tenemos todo. No. Aún las gentes que puedan tener el Espíritu Santo para salvación, le digo una cosa, pueden no alcanzar la gloria de ver el rostro de Cristo. Y qué tremendo será eso en aquel tiempo, en aquel momento. Le digo por qué. Porque habrá entendido que Dios nos llamó a todos para lo mismo, pero yo no quise. Yo tomé la decisión de decir, Señor, solamente quiero ser salvo. Yo tomé la decisión de decir, Señor, yo quiero servirte. Yo tomé la decisión de decir, Señor, yo quiero ver tu rostro. Y mire, para entender esto, ¿cuál es el premio de la obediencia? Y que no todos, aunque muchos así lo quieran hacer ver, podrán evitar la condenación. Y de esto ya nos había hablado el Señor Jesucristo. Pueden evitar la condenación, pero no podrán ver la gloria del rostro de nuestro Padre Jesucristo. ¿Sí? Mire, para saberlo es importante entender que el pasado prepara el presente y hace el futuro. Si no entendemos lo que pasó ayer, no sabemos cómo conducirnos hoy y qué hacer mañana. Nadie puede llegar a ningún lugar sin dirección. Y en el camino de Dios es importante que entendamos el pasado. No solamente que conozcamos lo que pasó, porque de poco nos va a servir si no lo hemos entendido. Sí, que
que los hebreos que Dios sacó no heredaron la tierra. Pues sí, lo sé, pero ¿qué entendiste de eso? Porque puede haber conocimiento sin entendimiento. ¿Qué has entendido de lo que Dios hizo con ese pueblo? Pues que Dios condena la rebeldía y que ama la fe y la obediencia. Que Dios permanece fiel a sus promesas y que las cumple de generación en generación. ¿Quieres hijos santos? ¿Quieres no preocuparte por tus hijos? Acércate a Dios. Que tus hijos vean en ti la fe y el amor a Dios. Que tus hijos te vean orar por la enfermedad. Que tus hijos te vean de rodillas ante la adversidad delante de Dios. Porque ya será tu fe más la de ellos, una fe mayor que la tuya. Amén. Mire, vamos a entender un poco esto. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podríamos salir de un bosque? Porque muchas veces, cuando no conocemos, cuando no tenemos una visión lejana del panorama, se da mucho el caminar en círculo. Es decir, regresamos al momento de partida, no estamos avanzando. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué se debe hacer para salir cuando nos encontramos, por ejemplo, hablando de esto, de un bosque? Y esto para todas las cosas. Esto se lo digo yo, porque lo viví. Yo, para la gloria del Señor Jesucristo, 2 veces me he ido a Estados Unidos. Y la primera vez que fui, una de las personas que nos atravesaron decía: siempre debes de dejarte guiar por algo. No fue la persona que nos cruzó, pero sí estaba ahí, cruzó a otras personas, nos juntaron en un hotel. Porque le preguntaron. Dice: siempre estaba escuchando el ruido de la carretera. Cuando dejaba de oír el ruido de la carretera, me estaba desviando del camino. Dice: cuando ustedes anden así, busquen un lugar alto para que puedan ver. La única manera de poder salir de un bosque es trepando a un árbol. Elegir una dirección y empezar a caminar. Y volverse a trepar para ver que vamos en la dirección correcta. Porque de otra manera nos vamos a perder más. Si no nos paramos a ver si estamos caminando correctamente en Cristo, podemos engañarnos a nosotros mismos. Si no nos paramos a ver nuestros frutos, no vamos a saber si verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros. Bueno, quizá yo no predico, quizá yo no sirvo en la iglesia, pero estoy evangelizando. Aquellos que les hablé de Jesucristo ya vinieron, ya se bautizaron. Me habla la gente para orar por los enfermos y sanan. Es necesario que también nosotros tomemos un tiempo para ver en dónde estamos, si verdaderamente estamos caminando en la dirección correcta o estamos dando vuelta en círculos. ¿Por qué razón? Porque no vamos a llegar a ningún lugar. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? Que hay una distancia que recorrer. A través de estas palabras el Señor nos dice: hay una distancia que recorrer, donde te vas a encontrar con mucha adversidad. Y quizá con el mismo engaño de tu corazón al creer que verdaderamente estás en Cristo, y no es así. Lo platicamos la vez pasada. ¿Cuántos pleitos se encuentran en internet? Que si el apóstol fulano no es de Dios, que si el pastor sutano es satanista, que si el artista, que si la cantante cristiana es satanista.
está Cristo en mi corazón al juzgar esas almas? Y lo hemos dicho, Dios nos concede la gloria de la sabiduría. No puede haber quien sirva a Satanás y quien sirva a Dios. Que son gente con errores, que son gente que quizás se han perdido. ¿Por qué razón? Porque no se han parado a buscar un lugar alto a ver dónde están. Y están dando vuelta en círculos. Quizás su mismo proceder en Cristo los ha desviado, los ha cegado, y no se han dado cuenta lo que están haciendo. ¿Y qué sucede? Que otros, también perdidos, los condenan al llamarlos satanistas. Te voy a decir por qué de estos hermanos que cantan música no pueden ser hijos de Satanás, porque Satanás no honra a Dios. Satanás no alaba a Dios. Satanás se opone a todo lo santo y lo que procede de Dios. No, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pues sí lo habla la palabra. Pero falso Cristo es aquel que dice que tiene a Jesucristo y es una persona frente a la congregación y a la espalda es otra. Eso es un Cristo falso. Aquí yo vengo y escucho la palabra y me quebranto y a la vuelta de la esquina me estoy alcoholizando. Ese es un falso Cristo. Falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas? Estamos viendo la situación y no, hermanos, no se preocupen, el Señor nos ama. Sí nos ama, pero el Señor nos ha mandado a orar. Sí tenemos de qué preocuparnos. Por eso el Señor condenó al pueblo de Israel, porque dice, le creen más a los falsos profetas, que les están profetizando bendición. No, vamos a orar porque usted prospere, porque usted encuentre su trabajo. Eso es un falso profeta, porque un buen profeta te va a decir, ¿sabes qué, hermano? Tú no tienes trabajo, tu dinero no abunda por una sola razón: no obedeces. Porque la palabra de Dios testifica: si obedecieras los mandamientos y los estatutos del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Te corretean. Si tu trabajo, si no duras en un trabajo, si no rinde tu dinero, es porque no estás obedeciendo. Y el falso profeta te va a decir, no, tú no te preocupes, vamos a pedirle a Dios por tu trabajo, porque no te corran. Están haciendo recorte de personal y tú ya estás angustiado. Bueno, Señor, si me lo vas a quitar, yo sé que me vas a dar algo mejor. Y si no estoy con el Señor y lo perdí, precisamente es por eso. Todas esas doctrinas que se están levantando hoy para la prosperidad, diciendo que el diezmo es el campo y la semilla, la ofrenda, son mentira. Son engaño de alguien que no por fuerza es hijo de Satanás, pero que sí se ha desviado del camino correcto. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres que tu dinero te rinda? Es muy simple. Da generosamente. ¿Quieres que te rinda más? Pues ofrenda más. ¿Quieres que vengan las bendiciones a tu vida? Vete repartiendo lo que tienes, porque Dios te lo va a multiplicar. Pero que no te vengan y te llenen la cabeza con decirte que vas a hacer esto y aquello para que te vaya mejor. Y eso hablando en Cristo, porque fuera del Señor, que si el borreguito, que si la moneda, que si el dólar doblado, que si las ranas, cuando las ranas son una de las, ¿cómo se llaman?
de las pestes que Dios envió a Egipto. Y ahora plagas. Y ahora resulta que las ranas son de buena suerte. No, mi amado hermano. Por eso es que hay que conocer las Sagradas Escrituras y pedirle a nuestro Padre en los cielos que nos ayude a entenderlas. Que te voy a quitar la enfermedad, que vamos a orar por la enfermedad. Si hay enfermedad en tu cuerpo es por una razón. Porque no estás utilizando tus miembros como Dios manda. Así de simple, así de sencillo. Porque tú mismo le estás dando autoridad al demonio sobre tu carne. Muchas veces también nos enfermamos por seguir a Cristo. ¿Por qué razón? Porque estamos preocupados. El apóstol Santiago le decía a Timoteo: deja de tomar agua, hazte de un poco de vino por tus constantes enfermedades. ¿Por qué razón? Porque no nos preocupamos por el cuerpo. No estamos comiendo, como dicen en el mundo, sanamente. No estamos haciendo ejercicio. ¿Por qué razón? Porque el santo camino de Dios es más demandante. Por eso la palabra nos dice: el sacrificio perfecto es nuestro cuerpo. Entonces, aquellas personas, retomando esto, que hacen enseñanzas que para que le vaya bien y conjuros y tanta porquería fuera de Cristo, solamente le están engañando. Porque quizá usted vea por ahí fruto un tiempo, pero después todo se le va a revertir. ¿Quieres bendiciones, prosperidad, abundancia en tu vida? Obedece a Dios. Obedece al Señor Jesucristo en lo que te manda. ¿Pero qué me manda? Pues tú sabes lo que estás haciendo. Si estás siendo rebelde a tus padres, el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, obedécelos. Que si te están asaltando los ángeles del Señor, no están contigo, no te están guardando. ¿Por qué razón? Bueno, pues para eso está el Espíritu Santo de Dios. Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué esté mal? Y una vez que el Espíritu Santo nos lo haya revelado, ¿qué es lo que Dios espera revertir? Un cambio de actitud en nosotros. ¿Sí? Tenemos que poner un alto en nuestro caminar en Cristo y ver si las ramas están creciendo y ver si esas ramas están dando fruto. ¿Sí? Necesitamos, para continuar en el camino del Señor, tener la certeza de la dirección que llevamos. Y esto para saber lo que nos espera. Porque ciertamente dice el Señor que hay una nueva Jerusalén, un nuevo templo, un templo celestial, verdadero, ¿sí? Pero ¿qué debemos de saber de ese templo? ¿Qué pasará? Es importante que entendamos las cosas que pasaron. Y más adelante le voy a decir, ¿por qué no? Ánimo, fíjese bien. Eclesiastés 3:11, por favor. Porque es importante que entendamos, no que sepamos solamente lo que pasó, sino que entendamos las cosas que pasaron. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 al 15. Amén. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Fíjese bien lo que dice ahí: sin que alcance a entender la obra. Está hablando en
singular. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y tampoco es don de Dios, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. Sobre aquello no añadirá, ni de ello disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, fíjese bien en esto, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vamos a aclarar esta palabra, ¿sí? Conozcamos lo que fue, ¿sí? Primeramente, conozcamos lo que fue para entender lo que será. Eso es bien importante, que entendamos lo que fue. Hebreos, por favor, capítulo 8. Sabemos que hubo un pueblo amado por Dios y que ese pueblo se rebeló contra Dios y Dios lo desechó. Que debemos de entender que Dios nos ama, pero que no nos va a tolerar todo lo que vamos a hacer. Que no porque Dios dijo, te voy a dar de mi espíritu y te he amado, ya no podemos tomar esa libertad que Dios nos da como libertinaje. ¿Sí? Primero vamos, por favor, Hebreos capítulo 8 del versículo 1 al 5 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley, las cuales sirven, este es el punto importante, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha enseñado en el monte. El Señor le estaba diciendo: no cambies nada, te estoy dando las medidas perfectas de lo que está en los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios levantó un tabernáculo de reunión aquí? Porque tenía, lo que Dios quería enseñarnos es lo venidero. Vamos aclarando dudas. ¿Cómo está formado el templo de Dios? ¿Quiénes pueden entrar? Y si todos estarán frente a Él. El templo que erigió, el templo que levantó Moisés, superficialmente, solamente lo vamos a ver para entenderlo, ¿sí? Se formó de tres partes principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Es importante que entendamos esta configuración, esta formación ¿cómo se llama? Del templo que Moisés levantó. ¿Por qué razón? Porque no vamos a encontrar uno más grande en los cielos. Es el mismo. Tiene las mismas medidas. ¿Sí? Pero también tiene las mismas condiciones.
Y lo vamos a ver más adelante. Ya no le cambia, ahí vamos a seguir leyendo Hebreos. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 1, vamos a continuar. Sí, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Está hablando ya del tabernáculo, de la parte santa del lugar santísimo, ¿sí? Estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ¿sí? Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no había de manifestarse el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es simboliza para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo estaba dando a entender? Que el hombre le levantó una prueba, que el Señor levantó una prueba al hombre. Dice, bueno, te voy a hacer un templo. Bueno, vas a levantar una semejanza del lugar santo. A ver cómo lo tratas. Porque no te voy a permitir que entres al lugar santísimo a profanarlo. ¿Por qué el Señor lo permitió? Para que el hombre vea su condición ante Dios. Era el lugar santísimo y el hombre lo profanó. El Espíritu de Dios ya no estaba entre ellos y ellos ni en cuenta. Porque entraban inmundos. Cuando recién se erigió, se levantó el templo, el sumo sacerdote tenía que entrar atado, porque si no era digno moría, no llegaba ni siquiera a la presencia de Dios, que solamente eran símbolos, no la verdadera presencia de Dios. Cuando dejaban de oír las campanitas, iba con un cinturón con campanas. Dejaban de oír las campanitas y ya sabían que iban a sacar el cuerpo arrastrando. Entonces con esto conocían que el sumo sacerdote era indigno. Pero comenzaron a entrar indignos y no pasaba nada. ¿Qué sucedió? No, pues ya podemos entrar como si nada. No entendieron lo que verdaderamente estaba pasando. ¿Qué había sucedido? La presencia de Dios se había alejado de ellos. ¿Cuántas veces hacemos cosas que no debemos y decimos, no me pasó nada? Entonces Dios está de mi lado como pecador. No, lo que pasa es que Dios ya no está cerca de ti, ni siquiera oyes la corrección.
Ni siquiera oyes al Espíritu Santo que te está diciendo no te metas a ese lugar. ¿Por qué razón? Porque tú mismo te has separado. Porque tú mismo te has hecho sordo al Espíritu Santo de Dios. No oyes cuando el Señor está hablando. ¿Sí? Y luego dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Es decir, lo que pasó en aquel tiempo va a volver a suceder. Por eso dice el libro de Eclesiastés, lo que fue, ya es. Pero ya no vamos a poder entrar al lugar santísimo atados y con un cinturón de campanas. Simple y sencillamente no vamos a entrar, no van a entrar. Así de simple, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en ese tabernáculo era solamente de comidas y bebidas, y mire que aún en el templo erigido por la voluntad de Dios, no todos podían entrar. Todos entraban a la parte del atrio, los sacerdotes al lugar santo, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, solamente la descendencia de Aarón. Alguien más podía hacer los sacrificios de paz. Sí, los panes de la proposición. Había otro sacerdocio, pero solamente la descendencia de Aarón tenía derecho a entrar al lugar santísimo, lo cual se perdió. Cuando el Señor le dijo a Aarón, tú serás sacerdote y tu descendencia, no lo podían quebrantar. Y el pueblo lo quebrantó y dijo al Señor, ya no sigues mi pacto, ya no sigo contigo. Porque tú estás faltando a tu parte. ¿Quién me compromete contigo? Por eso hay tanta desgracia alrededor del mundo con los niños. Nos da coraje, nos molesta. Pero no nos sentamos a analizar que el Señor dijo, por cuando tú te has olvidado de mí, de mi pacto, yo me olvidaré de tus hijos. Santo Dios. Si verdaderamente estuviera amando a mis hijos, estaría en Cristo. Porque Dios es un Dios generacional. Y mucha gente se enoja. Y si Dios existe, ¿por qué se quemaron los niños en la guardería? Porque no había quien los cuidara. Porque tú no puedes estar las 24 horas del día detrás de tus hijos. Entonces, ¿quién los tiene que cuidar? Porque tienen que ser cuidados. Porque son ignorantes de la maldad. Son ignorantes del peligro. Bueno, pues cuando yo no los vea, pues ahí los pongo en tu mano, Señor. Y mejor que yo los vas a cuidar tú. ¿Por qué se quemaron en la guardería? Porque ninguno de esos niños estaba encomendado a Cristo. Porque nadie dijo, porque el Señor dijo, por un justo, perdonaré. Cuando Abraham le trató de negociar con él por Sodoma y Gomorra, por un justo no la destruiré, dijo el Señor. Por un padre que está a los pies de Cristo, el Señor bendice a sus hijos, y por esos hijos benditos todos son bendecidos. Y lo platicamos ayer, que se metieron a una camioneta y que robaron niños. Y Dios santo. Y si usted no lleva a sus hijos, entonces ¿dónde está su fe? Mi fe va a bendecir a mis hijos, va a provocar la protección de Dios a los demás. Porque el Señor nos lo muestra. Por un justo no lo destruiré. Por un niño
que está a los pies de Cristo, esa escuela está guardada. No se puede vencer a Dios. Satanás es padre de mentira. El testimonio es de lo que pasó a Israel. Amén. Su salón no fue robado. ¿Por qué? Y lo decíamos, porque en ese salón hay 2 niños que verdaderamente está Jesucristo por ellos. Y en esto es parar ni ver mis frutos. Vean cómo todo va añadido. Entonces, si algo está pasando en la escuela es porque no hay un solo justo. Que se dicen cristianos y que no sé qué, pero no lo viven. O solamente van y se congregan para completar su vida. Porque la vida también tiene una parte religiosa. Pero no me estoy preocupando por la obediencia a Dios. Y ese mal está alcanzando a mis hijos y a donde quiera que estén. Todo mi entorno lo puede santificar y guardar Dios, o darle la espalda a Dios. Y con la espalda del Señor pues estamos expuestos a la maldad de Satanás, porque escrito está: el que no es conmigo, contra mí es. Yo no puedo llamar hijo. Usted no llega a la escuela y salen todos los niños y se ponen a dispararle paletas a todos. No es cierto, usted va y le da el suyo. Así el Señor guarda a los que son suyos, verdaderamente suyos. No los que siguen los mandamientos al pie de la letra, eso es legalismo. Los que se esfuerzan y ven en la ley de Dios la misericordia, no la justicia, sino la misericordia. De decir, bueno, pues sí, la verdad estás mal, porque Dios dice que no lo debes hacer, pero mira el amor de Dios que todavía te está dando oportunidad. Antes de castigarte, Dios te está reprendiendo porque no quiere castigarte. Eso es ocupar la ley de Dios en misericordia. No, pero es que sabes que tú, la mera verdad, ya te emborrachaste, no tienes parte ni lugar. Ve y purifícate por allá y luego regresa. Eso es legalismo desagradable a Dios. Y lo vamos a ver en nuestros hijos. Si nuestros hijos están haciendo misericordia. Por eso le digo, el Señor dice: por un justo no destruiré. ¿Por qué cree que no ha venido la condenación a este mundo? Porque hay justos. ¿Por qué creen que el Señor extiende su misericordia? Por los justos. Amén. Y por los justos que Él ha justificado, porque no es por nosotros mismos. Aleluya. Pero por uno solo el Señor guarda, bendice. Por eso es importante que le pidamos al Señor entendimiento, sabiduría, para entender las cosas que son de Dios. Porque mucha gente anda ahí espantada que si porque agarraron a fulanito y dijo que en venganza iba a robar niños. ¿Qué van a andar robando, por amor de Dios? El mismo gobierno, dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. ¿Qué les suena la palabra gobernadores? ¿Tiene similitud con gobierno? Gobierno, gobernadores. ¿De quién es el gobierno? De los gobernadores. Entonces el gobierno inventa todas esas mentiras, crea todas esas falacias. ¿Para qué? Para hacerse el bueno. No, estamos atrapando a los peores capos. Ajá. ¿Quién te dijo? ¿Cómo me compruebas que era más buscado, que era un verdadero criminal? Satanás es padre de mentira, engañador, y no puede tocar lo que Dios ha santificado. Acuérdese de eso.
Si usted está mal o algo está pasando en su vida, es porque la santidad no está al nivel que usted debería de tener. Y cuando llegue al nivel que debe de tener, bueno, pues usted va a ser sacrificado. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, yo los quiero santos sin mancha. Cuando usted esté santo y sin mancha, va a ser sacrificado por Dios, para Dios. Y no le tenga miedo al sacrificio, ¿eh? Mire, algo que me fortalece en el Señor es ponerme a pensar en esto. Negar a Cristo, me voy a morir. No negar al Señor, me voy a morir. Que no lo chantajeen o que no, pero es que reniega de tu Dios o te mato. Pues mátame, tarde o temprano me voy a morir. El que usted reniegue de Dios no es la garantía de vivir. Y sí es la garantía de vivir separado de Dios. El que me niegue, yo le negaré, dijo el Padre. Que hay muchas cosas. Ay, ¿qué será de mis hijos, Señor? Pues cuídalos, no me queda más que encomendártelos. Que me va a doler, sí, pero dice en el mundo no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. Además, tenemos la promesa de nuestro Padre en los cielos que no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Si nos van a estar azotando y golpeando, va a llegar un momento en que ya no lo vamos a soportar. Será cuando el Señor nos reciba. Pero no negar a nuestro Padre. Mentira del diablo. Que si lo negamos nos van a dejar vivir. ¿Qué poder tienes tú para darme la vida? ¿Dónde estabas cuando yo nací? Para que tú me digas que me vas a dejar vivir. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Si ni siquiera tú conoces el mañana, ¿cómo me dices que me vas a dar vida? Porque eso está en Dios y solamente en Él. Cuando el demonio venga a atormentarlo en el momento de que si ustedes porque por alrededor del mundo están siendo sacrificados, sea Dios, sea verdad, ¡qué gloria! ¿Por qué preocuparse? Pues ya todo dar, bendito sea, Señor, a ver cuándo me los mandas. Mándamelos para acá, Padre mío, porque yo la mera verdad ya no quiero estar aquí. El que verdaderamente ama a Dios estuviera con que, afortunado. Y no, ay, que nos están matando, ay Dios bendito, gracias porque aquí no han llegado. No, mándamelo, Señor. Mándamelo porque yo tengo la certeza de ti. Que me recibirás en tus brazos, yo conozco el camino. No tengo de qué preocuparme. Que si van a hacer papilla a mis hijos, ¡qué bendición! Porque todos vamos para allá, Señor, como mártires. Yo no lo voy a ver. Señor, guarda a mis hijos. El Señor dijo, los encomendó. Te pido por estos que han creído en ti, se quedan en el mundo, guárdalos del mal. ¿Lo escuchó Dios Padre? Pues sí, porque ninguno de los apóstoles se perdió. Y por ellos estamos aquí. Por los apóstoles estamos aquí. Entonces en el momento en que, Señor, pues ya llegó mi día, mi momento, fortaléceme en esto y que sea hasta donde tú quieras y te encargo a mi familia, si es que mi familia no está ahí. Y si está ahí, qué bendición, vámonos todos. Que no quisiéramos por agarrar de la mano a todos y vámonos. Pero Dios sabe lo que hace y cuándo lo hace. Por eso el Señor les decía, tristeza ha llenado su corazón, cuando deberían de alegrarse, porque no saben a dónde voy. Cuando venga la muerte o cuando nos quieran amedrentar con la muerte, alégrese su corazón porque usted vuelve a casa. A un lugar donde no hay maldad.
volvemos con nuestro Padre eterno. Así como no, con mucho gusto. Yo el primero, yo la primera. Y hasta pelearnos, yo creo deberíamos, no hermanos, no, ¿cómo no? A ver, yo primero, yo llegué primero, porque sabemos a dónde vamos, ¿por qué temer? Nos ha mostrado Dios el santo camino. ¿Por qué temer? ¿Para qué negarlo? Bendito sea Dios por los sacrificios que en su santo nombre se están haciendo. Y quiera Dios y nos permita Dios también ser sacrificados. ¿Por qué razón? Por una sola razón. Aquel que es sacrificado para Dios es porque va inocente y sin mancha. Porque así pide Dios y así recibe Dios los sacrificios solamente inocentes y sin mancha. ¡Qué bendición! Te voy a matar porque crees en Jesucristo. Órale el paredón. Vete en tu corazón con la convicción de que eres inocente y sin mancha, porque si no, no te sacrificaban. Porque Dios no recibe esos sacrificios. Pero qué bendición, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, retomamos la posición en la que está el templo, el lugar santísimo. El Espíritu Santo da a conocer que estas cosas también van a suceder, las que sucedieron, que no cualquiera puede llegar a este lugar santísimo. Amén. El templo celestial está hecho por la misericordia, el amor y la justicia de Dios. Hebreos 10. Ahorita vamos a entender esto, Hebreos 10, capítulo 1 al 15 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Yo le pregunto, ¿quién está exento de esto? Todos entramos a este mundo. A todos nos preparó un cuerpo. ¿Se refiere únicamente a nuestro Señor Jesucristo? No. Se refiere a todos. A todos los que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Amén. A todos dijo: sacrificio y ofrenda no quiero de ti, te voy a preparar un cuerpo. Amén. Entonces, ¿qué es? Dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué respuesta espera el Señor? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer lo último. Y con esto confirmamos lo que el Señor nos ha hablado: el amor cubre multitud de faltas. ¿Tienes faltas? Cúbrelas con amor, límpiate con amor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez, y ciertamente para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjese bien en esa palabra y le voy a decir por qué. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haberlo dicho, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, por donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Miren, ¿por qué le decía que el templo de Dios está hecho de la misericordia, el amor y la justicia de Dios? El atrio del verdadero templo solamente va a poder pisarlo quienes hayan sido salvos por nuestro sacrificio. Amén. Por eso es lo que le estoy diciendo. Guarde bien estas palabras. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. En nuestro sacrificio muchos van a ser santificados. Pero lamentablemente ellos solamente podrán pisar el atrio. Ese es la misericordia de Dios. El amor de Dios es aquellos, es decir, van a entrar al lugar santo aquellos que recibieron a Cristo, pero sin obras. Aquellos que no se esforzaron en glorificar el santo nombre de Dios con obras. Y la justicia, que es el lugar santísimo, aquellos que hicimos obra. La obra la juzgará Dios, porque Él sabe. Pero es justo que aquel que entregó su cuerpo en sacrificio pueda ver a Dios cara a cara. A veces nos pasamos, ay Señor, perdóname y esto y aquello, ese sacrificio no lo quiere Dios. Ni las lágrimas, y las lágrimas de arrepentimiento, porque cuando nos acercamos a Dios es difícil mantenerse sin llorar, pero son lágrimas de gozo, de alegría, que la presencia de Dios nos hace actuar así. Lo que Dios espera es que digamos, Señor, aquí está mi cuerpo en sacrificio. Ese es el sacrificio perfecto para Dios. Que presentemos nuestro cuerpo a Dios para que Dios lo santifique, lo que estábamos hablando hace un momento. Para que Dios lo purifique, santo y sin mancha, y pueda ser sacrificado para Dios. Y en este sacrificio, lo que le decía y hemos venido hablando, muchos alcanzarán la salvación. Muchos alcanzarán la salvación, pero lamentablemente no todos podrán estar delante de la bendita presencia de nuestro amado Padre. Y créame que dice el Señor que enjugará toda lágrima. Es decir, que no habrá llanto, ¿sí? Pero sí lamentarán el no poder entrar a la presencia de Dios. Qué triste que, ¿y cómo es? Oye, si es como decían, qué pena no poder ver el rostro del Señor. Cuando Dios nos está mandando a ¿cómo se llama? A santificarnos. El que es santo, santifíquese más. Y más, ¿con qué propósito? ¿Con qué razón? Para que podamos hablar cara a cara. Para que no te quedes en el atrio ni en el lugar santo, sino para que puedas entrar a este lugar santísimo. Para que puedas llegar
hasta mi presencia, delante de mí, a donde yo estoy, que no escuches una voz, sino que veas a quien habla. ¿Sí? Y aquellos que puedan dudar en esto, miren lo que dice San Judas 23, San Judas 22. ¿Que dudan? Convénzalos. A otros salven, arrebatándolos del fuego, es decir, en contra de su propia voluntad. Entonces tenemos poder y autoridad de Dios para salvar a la gente que no quiere nada con Dios. Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero todo va a trabajar y va a actuar en mi fe, en el poder de mi fe. Cuando yo esté siendo entregado y le diga: Señor, como tú me enseñaste, quiero que los que me has dado estén donde yo estoy, para que vean la gloria que me has dado. ¿Y cuáles son los que te han dado, Señor? Todos aquellos que mis ojos vieron, mis oídos oyeron, mi boca les habló. Usted puede estar viendo una película bien puerca, bien terrorífica, bien asquerosa, pero al tiempo que usted está viendo esa película, está alcanzando esas almas. Si usted lo cree, porque dijo el Señor: al que cree, le es posible. Por eso es que el Señor dice: todo nos es permitido. Por eso nos permite a veces empuercarnos con las cosas del mundo, porque Él no nos va a soltar. Y al tiempo que nosotros permanecemos sujetos del poder y la mano del Señor, estamos sirviendo como red. ¿Se acuerdan en esa enseñanza del video de este hombre que llamaba a su Dios al vencido? Ese con mucho gusto va a doblar rodilla. Amén. Porque está cautivo en mi corazón, porque Dios me permitió cautivarlo en mi corazón. Y le digo una cosa, lo hice sin conocimiento. Y cuando Dios me dio Judas y dice: a otros arrebatándolos, dije: Señor, ciertamente tu espíritu habla y ahora lo confirmas. Cuando Dios dice arrebatándolos, es en contra de su voluntad. Que ya yo no quiero saber nada de Cristo. Bueno, ándale, pues ve, pero ahí estarás, porque ya te vi, porque ya te he guardado en mi corazón. Lamentablemente no podrás entrar a la presencia del Señor, pero tampoco arderás en las tinieblas. Y no hay cosa que le repate más al enemigo que le arrebate las almas. Vea si hay poder en el Señor. Vea si nos ha llenado de poder. Pero tiene que trabajar en nuestra fe y en un sacrificio perfecto. Amén. Concluimos pues que el fruto de la fe es la obediencia. El fruto de la obediencia son las obras, y el fruto de las obras son la corona de Dios. Amén. El fruto de las obras son la corona que Dios nos ha concedido. Hebreos 12, por favor. Hebreos capítulo 12, del versículo 18 al 24. Amén. Dice el Señor: porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que oyeron rogaron que no se hablara más,
porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será pedrada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que se han acercado al monte de Sión. Estamos cerca, no ahí, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y miren lo que el Señor nos invita. Miren que no desechen al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Dios nos está amonestando, nos está llamando. Una amonestación no por fuerza, es un regaño a vivir en la santidad, en el amor, limpiar nuestras ofensas con amor, ¿sí? Para poder ver su rostro, para poder acercarnos a Él confiadamente, esperando que nuestro Dios y Padre poder ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. ¿Lo quiere Dios? Pero solo falta que nosotros tengamos fe en que es Dios quien nos está llamando y hagamos un sacrificio perfecto, el cual es nuestro cuerpo. Vamos a concluir Romanos 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y Corintios 6. Primera de Corintios 6. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, no te conformes a lo que crees, sino transfórmate por medio de la renovación de su entendimiento. La palabra que hoy Dios nos ha dado, ¿sí?, tiene que provocar renovar lo que creíamos. Que todos íbamos a ver el rostro de Dios, no es cierto. Que solamente somos salvos en Cristo, no es cierto. Podemos arrastrar a mucha gente. Es una obra de amor que Dios recompensará permitiéndonos el acceso al lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque hicimos su obra. Salvar a los que no querían ser salvos. Sufrir por los que no querían. Amén. Dice, por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Corintios 6. Y con esto le damos gracias al Señor Jesucristo por este día. Amén. Amén. Primera de Corintios 6, capítulo 12, al versículo 20. Dice: todas las cosas, lo que hablamos hace un momento, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Sí? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, como a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Gloria a ti, Señor. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo?
Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El Señor mira en nuestros corazones. El Señor mira en los corazones la fe y comienza a producir obediencia. ¿Para qué? Para que podamos recibir por justicia, heredar en justicia las promesas de Dios. La fe y el sacrificio perfecto son la luz y la entrada al lugar santísimo. Yo no sé, Dios conoce cada corazón y usted conoce su propio corazón, pero yo creo que es momento de parar un momento, de ver si vamos caminando en la dirección correcta y de pedirle a Dios que tome nuestro cuerpo, todos nuestros miembros, encomendarlos a Dios, para que Dios purifique y santifique nuestro cuerpo y el Espíritu Santo entonces pueda llevarnos a la gloria eterna, a la diestra de nuestro Padre. Yo le invito en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reflexione verdaderamente qué parte del lugar del templo de Dios quiere pisar usted. ¿A dónde quiere llegar en el santo lugar? ¿Solamente en el atrio? ¿Quiere usted llegar hasta el lugar santo? ¿O quiere llegar hasta el trono de la gloria? Postrarse a los pies de su Padre y verdaderamente dejar ya esta hambre de ver a Cristo Jesús. Poder saber que alguien me está oyendo. Ahora lo hago por fe, pero ahí lo haré porque mis ojos me lo estarán comprobando. Es tiempo de detenernos y ver si estamos en el camino correcto y de analizar hasta dónde quiero llegar en el templo del Señor Jesucristo. Amén.